invitar a nuestra querida Lili, a Lidia Yáñez Lagos, para que pueda clausurar este panel. Agradecemos también a Lucía por su brillante intervención. Lidia Yáñez Lagos, ella es socióloga de la Universidad de Chile, es también magíster en investigación sociológica de la Universidad de Manchester y activista feminista abocada a la investigación científica con sentido público y político. Ella investiga sobre desigualdades sociales desde una perspectiva interseccional que articula desigualdades de clase social, racialización y sexogenéricas, movimientos sociales y de trabajo. Se ha desempeñado en la coordinación de diversos equipos de investigación, producción y análisis de datos cualitativos y cuantitativos y en la gestión de eventos académicos de difusión. Ha trabajado como evaluadora de políticas públicas con metodologías participativas. Es miembro del comité editorial de la revista Actual Marx, Intervenciones. Ella nos va a presentar su conferencia titulada Desafíos para la construcción de un feminismo global, aportes desde la teoría interseccional y feminismos postcoloniales. Querida Lidia, estamos muy contentos de que nos pueda acompañar el día de hoy. El espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Aldo, por la presentación. Como dijo Aldo, mi nombre es Lidia Yáñez Lagos, Lili para las amigas y las compañeras. Primero que todo, agradecer por este espacio. Me siento realmente privilegiada de poder estar dialogando transfronterizamente con dos tremendas compañeras, activistas e intelectuales como son Lu y Fa. Y bueno, lo que yo les voy a presentar hoy día está muy relacionado con precisamente la necesaria o el necesario vínculo entre lo político y lo teórico que plantea el feminismo como un núcleo central de su praxis. Ahí sí, perfecto. Se denomina, como dijo bien Aldo, Desafíos para la construcción de un feminismo global. Estas son una serie de reflexiones que están motivadas principalmente por los aportes que la teoría interseccional, pero que también los feminismos postcoloniales hacen a esta que es una de las preguntas fundamentales, creo yo, dentro del feminismo, que es cómo se puede generar un programa político común considerando las diversas posiciones, los diversos grupos y experiencias que lo componen. Y para comenzar, en términos generales, esta presentación aborda tres elementos. Primero, una crítica postcolonial a la producción de ciencia hegemónica. Segundo, cuáles son los desafíos que existen a la producción de este feminismo global. Y tercero, cuáles son las contribuciones que hace la teoría interseccional para enfrentar estos desafíos. Bueno, y para partir, tanto esta ponencia como también la teoría interseccional y postcolonial se enmarcan en lo que se puede denominar epistemologías feministas, y esto lo que plantea es la producción de un conocimiento que está profundamente conectado con la transformación de las estructuras de opresión. ¿Esto qué implica? Implica, por un lado, la crítica a la supuesta objetividad que tendría la ciencia hegemónica, y en ese sentido, y también vinculado con esto, el reconocer que el conocimiento está moldeado por relaciones de poder. En ese sentido, la producción de conocimiento desde una perspectiva feminista se posiciona desde la posición y experiencias vividas de oprimidas, y para generar esta transformación necesaria de las estructuras de opresión. En un inicio, digamos, cuando se empieza a desarrollar todo este debate en torno a la contribución de las epistemologías feministas, se desarrolla una importante crítica a los fundamentos androcéntricos de la ciencia, lo que quiere decir la primacía de la perspectiva de hombres, en particular de hombres blancos, cis, heterosexuales, occidentales, y que se encuentra excluyendo la perspectiva de mujeres del desarrollo del conocimiento. Pero al mismo tiempo, una pregunta que comienza a surgir es si la categoría de mujer es una categoría universal. En ese sentido, y en esta misma disyuntiva, es que las críticas postcoloniales e interseccionales comienzan a cuestionar desde la esfera política los privilegios de mujeres en el seno del movimiento feminista. Entonces, una pregunta fundamental aquí es ¿qué estamos entendiendo por ciencia hegemónica?
Y bueno, hegemonía, un concepto propuesto por Antonio Gramsci, refiere a la dominación cultural que tiene la clase dominante por sobre otras clases y por sobre la sociedad en su conjunto, y que determina que su ideología, que su moral, que sus formas de vida, que sus valores sean conocidos como válidos y universales. En este sentido, ¿cuál es el rol que tiene la ciencia en la producción de la hegemonía? Bueno, tiene un rol central. Giddens lo caracteriza como el consenso ortodoxo. Lo que quiere decir es, esto es el desarrollo histórico que tuvo sobre todo la sociología y las ciencias sociales en general, en la producción de un discurso sustentado en metodologías cuantitativas que lo que buscaban eran reducir las diversas experiencias y las diversas vivencias de distintos grupos sociales a variables que en este sentido extraen de sus contextos estas experiencias y a perspectivas teóricas, sistémicas o funcionalistas que se enfocan en el orden y no en la transformación de las estructuras. Este consenso ortodoxo, según Giddens, operó por gran parte del siglo XX, y frente a esto, la teoría postmoderna propone deconstruir este discurso hegemónico de la ciencia, y es precisamente a partir de la valoración de toda la pluralidad de voces que fueron ocultadas por este discurso. En términos sociohistóricos, fue súper importante para la irrupción de estos cuestionamientos la entrada masiva de mujeres y grupos racializados en la academia, que comienza a darse desde 1960. Y bueno, en este mismo contexto de la irrupción masiva de otros grupos oprimidos históricamente por la ciencia hegemónica, la crítica postcolonial emerge en el seno de la academia, protagonizada precisamente por intelectuales que provienen del tercer mundo, y que debido a que está en el seno de la academia y que su objetivo es la crítica al conocimiento hegemónico o a la ciencia hegemónica, se fundamenta su trabajo en una crítica epistemológica y ontológica a la construcción de conocimiento. Esto quiere decir una crítica a las formas en las que producimos conocimiento, en crítica a las metodologías, por ejemplo, y también a nuestras formas de concebir la realidad. ¿Cuáles son algunos de los elementos centrales que podríamos mencionar respecto de la crítica postcolonial? Primero, el reconocimiento que la sociología y la historia construyeron una representación de la otredad entendida como las naciones no europeas y no estadounidenses, que las representa como subdesarrolladas, incivilizadas, salvajes e irracionales. Y esta representación fue necesaria para construir y definir la identidad de estos países, dominantes, estos países del primer mundo, porque es en oposición a esta representación del subdesarrollo que ellos se pueden catalogar a sí mismos como desarrollados. De la mano de esto, se establece también por este discurso de la ciencia hegemónica una temporalidad lineal, donde Europa es el punto de llegada. Europa y las sociedades europeas son las sociedades ideales a las cuales todo el resto de sociedades del mundo debiesen aspirar. Por otra parte, otro elemento presente en este discurso hegemónico es la omisión de la violencia, el genocidio y la acumulación por desposesión en el establecimiento del poder del primer mundo. En ese sentido, como firma Bambra, por ejemplo, cuando se habla y se cuenta la historia del desarrollo de Europa, no se suele considerar la influencia que tuvieron las naciones del tercer mundo y su imperio dentro de su éxito, sino que solamente la influencia que Europa, la buena influencia que Europa y estos países tuvo sobre sus colonias. Y todos estos elementos, en definitiva, lo que terminan haciendo es la legitimación de la colonización, puesto que es Europa quien, como punto de llegada, como sociedad ideal, estaría encargada de traer el desarrollo y la civilización a naciones del tercer mundo. Este discurso hegemónico, construido por la sociología y por la historia, empezó a ser criticado por estos teóricos y teóricas postcoloniales, y desde aquí emerge también una propuesta que es metodológica y teórica a la vez, y esta es estudiar la subalternidad, lo que quiere decir dar voz, entre comillas, a quienes han sido silenciados por la ciencia hegemónica. Bueno, y este dar voces, entre comillas, precisamente porque, como plantea muy elocuentemente Spivak,
es posible pensar que el subalterno puede hablar a partir de la voz autorizada de, digamos, los teóricos y académicos. Es el investigador en este marco de ciencia, de producción de ciencia dentro de la academia, quien tiene la autoridad para hacer a subalterno hablar, quien tiene los registros, quien busca estos registros y elabora discursos a partir de la voz supuesta de los subalternos. Y en este sentido, lo que suele pasar y pasa muchas veces es que, ya que la producción de ciencia se hace en un entorno académico, muchas veces esto también está teñido por las propias percepciones que tienen los investigadores. Y aunque tengan buenas intenciones e incluso provengan del tercer mundo, como es el caso de los teóricos postcoloniales, en este marco académico suelen reproducirse percepciones que son finalmente coloniales. Asimismo, los estudios postcoloniales motivan un interés especial en esta época por las mujeres del tercer mundo, ¿ya? Pero como Mohanty señala, este estudio focalizado en las mujeres del tercer mundo termina contribuyendo también a la mantención de relaciones coloniales con las mujeres no occidentales, debido a que, primero, la representación que se construye de la mujer del tercer mundo por todos estos estudios tiende a conflacionar las distintas realidades de estas mujeres en una sola categoría monolítica, que nuevamente se opone, digamos, la mujer del tercer mundo a la mujer del primer mundo. Y en ese sentido, se representa en esta representación, esta categoría monolítica, representa a estas mujeres del tercer mundo como víctimas de la opresión, las cuales se encuentran envueltas en relaciones de poder que son inmutables, de las cuales ellas ni siquiera están siendo o están pudiendo ejercer una resistencia. Y como consecuencia de toda esta forma de representar a la mujer del tercer mundo, su agencia política es omitida, o sea, se omite precisamente toda la resistencia que se puede dar en la cotidianidad, resistencia que se puede dar en términos también organizados por mujeres que se encuentran viviendo en realidades políticas, en realidades culturales, religiosas incluso distintas. De forma similar, la perspectiva anticolonial, que es la perspectiva sostenida por intelectuales y por indígenas de Latinoamérica, ha criticado los fundamentos postmodernos que tiene la teoría postcolonial, puesto que estos fundamentos tienden a fetichizar los particularismos de la subalternidad indígena, debido a que se considera que los indígenas, las indígenas, les indígenas, estarían resistiendo y estarían viviendo y sosteniendo sus formas de vida de forma paralela e incluso rechazando el proyecto de la modernidad, que desde la perspectiva postcolonial, por ejemplo, sería algo colonial. Cuando en realidad, y como se puede ver en el desarrollo político del movimiento indígena, indígenas han estado constantemente apelando al Estado para realizar el proyecto de la modernidad precisamente, un proyecto que es de igualdad, más allá del rol que tuvo dentro de los procesos de colonización. En ese sentido, bueno, por ejemplo, Silvia Rivera Cusicanqui habla incluso de modernidad indígena, en esta misma idea de la realización del ideal emancipatorio de la modernidad. Y también menciona que cuando se tiende a fetichizar el sujeto indígena como algo totalmente opuesto y ausente de la modernidad, se está precisamente negando su agencia política, se está negando su historia política y el rol que ha tenido incluso el Estado en el desarrollo de esta trayectoria. Bueno, y considerando entonces estos elementos tanto de la teoría postcolonial como la teoría anticolonial, aquí propongo al menos 3 elementos que se consideran o que se pueden considerar como problemas derivados de estas formas de representar a las mujeres del tercer mundo. Problemas precisamente para la construcción de un feminismo global, un feminismo universal que logre articular y, como decían mis compañeras, no omitir los intereses y las voces de mujeres del tercer mundo al interior de esto. El primero de estos desafíos es la omisión de la doble opresión de mujeres racializadas. Bueno,
Como anteriormente comentaron mis compañeras, Angela Davis en Mujer, Raza y Clase hace una genealogía del movimiento feminista, sobre todo para poder visibilizar el racismo imperante dentro del movimiento feminista, que es protagonizado por mujeres blancas, occidentales, heterosexuales, cis. Y por ejemplo, ella menciona cómo el movimiento por el derecho al aborto, que ocurrió a principios del siglo XX, estuvo apoyando explícitamente políticas de eugenesia. Por ejemplo, Margaret Sanger, que es una enfermera y líder de este movimiento, tiene declaraciones explícitamente donde considera como un bien y como algo necesario el impedir que mujeres o que en este sentido personas que podrían llegar a ser una carga para el Estado y la sociedad civil se puedan seguir reproduciendo. Y esto como consecuencia, en términos concretos e históricos, implicó políticas de esterilización forzada para mujeres racializadas, indígenas, inmigrantes, negras. Y aquí tuvo un rol importante entonces el movimiento feminista blanco. Asimismo, Bell Hooks también habla de cómo las mujeres blancas tienden a romantizar y mistificar la dominación de la mujer negra porque son lo suficientemente fuertes para soportar la doble opresión del racismo y el patriarcado. En este sentido, cuando a las mujeres blancas se les cuestiona de por qué mujeres negras y racializadas o mujeres de color no están formando parte y están desconfiando del movimiento feminista blanco, ellas mencionan que sería porque la estructura de racismo, digamos, de racialización, sería mucho más fuerte, al parecer, en la vida de estas personas que las estructuras de sexo-género o la opresión de género. Una segunda dificultad, un segundo problema derivado de estas conceptualizaciones y representaciones de la mujer del tercer mundo son, bueno, esto que se puede denominar las heroínas blancas, ¿no? Y Abu Lohod, ella reflexiona en torno a los proyectos humanitarios de Occidente, particularmente de Estados Unidos, que buscan salvar a mujeres musulmanas de la dominación patriarcal en el Medio Oriente, y cómo finalmente esto se basa precisamente en un sentido de superioridad de las mujeres blancas por sobre estas mujeres que deciden, digamos, ser parte y practicar una religión particular. Y en este sentido, esto les lleva a concebir a estas mujeres como víctimas, como participantes de una relación de opresión donde ellas no pueden hacer nada, y por lo tanto son las mujeres blancas que están fuera de estas relaciones las que debiesen salvarlas. Y como menciona Abu Lohod, esto termina justificando la invasión de Estados Unidos a Afganistán, a Irak, etc. Asimismo podemos mencionar un ejemplo contemporáneo, que es algo que está sucediendo en Chile, con respecto a la migración que ha tendido a aumentar, sobre todo de mujeres y de familias provenientes desde Haití hasta Chile, en la cual, o lo que ha provocado esta sentir de la necesidad de salvar a niñas haitianos de sus propias madres negras por parte de mujeres blancas mestizas, en el caso de Chile. Hay un caso que es un asesinato, el asesinato de Joan Florville por parte de la policía en Chile, donde, este caso no voy a mencionarlo extensamente acá, pero ella entregó a su hijo en un contexto muy, muy complejo en el que ella se encontraba por unos minutos a un guardia de un lugar donde ella se encontraba, y el guardia interpretó eso como que ella estaba abandonando a su hijo, ante lo cual ella, el guardia llama a los servicios, al servicio el SENAME, el Servicio de Protección de Menores de Chile, para que le quiten a su hijo a esta mujer. Joan, ante eso, ella entra obviamente en una crisis porque le están quitando a su hijo sin ella entender lo que estaba pasando, y posteriormente, debido ella es apresada, se le quita a su hijo, y debido a la violencia policial, ella muere un mes después. ¿Por qué menciono este caso? No solamente por un tema de memoria feminista y antirracista, sino que también porque posteriormente los medios de comunicación empiezan a representar la figura de Joan Florville como una mala madre.
Y esto se empieza a difundir, digamos, culturalmente, y empieza a pasar algo que ha sido denunciado por varias organizaciones afrodescendientes en Chile, que es que muchas, tanto profesoras, por ejemplo, o vecinas de madres y de familias haitianas comienzan a denunciar a los servicios de protección del menor debido a malas prácticas o debido a violencias de parte de sus madres. Muchas de esas que son, o sea, muchas situaciones que no solo son malentendidos, sino que son también interpretaciones desde las perspectivas sesgadas, digamos, por este discurso. Básicamente son secuestros que se hacen de niñas haitianos, a los cuales después son secuestros tanto institucionales por el Sename, como también por muchas veces mujeres que decían en este rol de heroínas blancas, adoptar a niños negros para poder salvarlos, digamos, de las maternidades no adecuadas, digamos, de sus madres negras. Bueno, y el tercer elemento es la complicidad ontológica que se produce de mujeres privilegiadas, complicidad para la reproducción de estructuras de opresión. En este sentido, Pugar hace también una investigación y desarrolla una teoría en la cual ella menciona cómo cuando las subalternidades diversas entran a los espacios de poder que están definidos por una norma somática de el hombre blanco, occidental, cis, etc., son estas personas, estos subalternos, cuando entran a este espacio, son señalados como invasores de este espacio. Lo que quiere decir que son permanentemente puestos en tela de juicio, son infantilizados y son vigilados por, digamos, esta masculinidad dominante. También menciona Pugar que quienes tienen una posición más privilegiada en distintas estructuras de desigualdad, como por ejemplo son las mujeres blancas cis heterosexuales, son incluidas de forma más fácil en estos espacios y debido a que no son la norma, sus vivencias y sus existencias particulares no son la norma, ellas lo que tienden a hacer es asimilarse, ¿no? Y en ese sentido se genera una complicidad entre mujeres blancas, por ejemplo, mujeres blancas occidentales y hombres blancos occidentales. Bueno, y en términos sintéticos, lo que produce estos problemas, algunos elementos, en verdad, que voy a mencionar, que se producen en el marco del movimiento feminista, son, primero, el no reconocimiento de la doble opresión que sufren distintos, bueno, doble, triple o cuádruple, si complejizamos el marco interseccional, de la cual son parte mujeres dentro del mismo movimiento feminista. En este sentido también ocurre una dominación de ciertas mujeres por sobre otras mujeres en el seno del movimiento feminista, donde, por ejemplo, el discurso de mujeres blancas suele ser considerado el discurso universal, el discurso de todas, y eso omite otros discursos que también están coexistiendo y que son igualmente centrales para desarmar estas estructuras de opresión. Como tercer elemento, y también vinculado a lo que ya he mencionado, es la eliminación o la omisión de la agencia política de estas mujeres doble, triple o cuádruplemente oprimidas, en el sentido de que muchas veces son consideradas víctimas y son consideradas como no suficientes ni capaces de lograr su propia emancipación. Y como un último elemento, ligado a lo que hablaba sobre la complicidad ontológica, es que se produce una reproducción y no transformación de las relaciones de opresión. En ese sentido, estas mismas mujeres, por ejemplo, a las cuales se le atribuye el discurso del movimiento feminista, que niega otras realidades, muchas veces también pueden acceder a, por ejemplo, cargos de representación, pueden acceder a cargos políticos, a cargos de poder, y al entrar en esta complicidad con la norma que es dominante, es mucho más difícil el producir, digamos, esta transformación de las estructuras de opresión. Entonces, como ya últimos elementos, la interseccionalidad de la que ya mis compañeras hablaron muy bien, muy elocuentemente, tiene un potencial muy importante como marco analítico para precisamente desarmar estas representaciones que terminan
produciendo dominación de unas mujeres por sobre otras dentro del feminismo. Como ya se dijo anteriormente, este concepto, a diferencia también de la teoría postcolonial, surge desde el feminismo negro, surge desde la praxis política, con el fin de visibilizar el racismo y la opresión que estaban sintiendo y que estaban sufriendo mujeres negras y mujeres de color por parte de mujeres blancas dentro del movimiento feminista. Esto es propuesto como concepto, la interseccionalidad, explícitamente por Kimberly Crenshaw. En términos muy, muy generales, lo que se plantea es que desigualdades de clase, sexo, género, racialización, edad y otras, muchas y múltiples, se intersectan para producir múltiples situaciones de opresión donde participan personas en relaciones de opresión. Y aquí creo que un elemento muy importante para entender también cómo se pasa de la teoría a la práctica es la distinción que hace Crenshaw entre interseccionalidad política, estructural y representacional. La interseccionalidad representacional es un poco lo que hablé respecto de, por ejemplo, la mujer del tercer mundo como una categoría dentro de la historia de la sociología, de las ciencias sociales. Y que precisamente tiene que ver con cómo se construyen ciertas categorías, ciertos imaginarios, ciertas ideas que terminan reduciendo realidades múltiples y complejas a una sola categoría. Después está la interseccionalidad estructural, que refiere a las formas concretas de vida que viven mujeres doble, triplemente, cuádruplemente oprimidas, a las dificultades, a las barreras que enfrentan a la hora de vivir en sociedad, y que derivan de relaciones estructurales de opresión desiguales. Y por último está la interseccionalidad política, que quiere decir cómo estos intereses derivados de estas desigualdades estructurales son llevados a la arena política y representados para un programa político. Según Crenshaw, lo que sucede es que debido, por ejemplo, en el caso de mujeres negras, la doble opresión o la doble opresión cuando no es considerada, tiene como consecuencia que estos intereses de las mujeres doble o triplemente oprimidas son también excluidos de la arena política. Entonces pasaba lo que anteriormente mencionaba, que un discurso que es el discurso de un segmento del movimiento feminista, es tomado como el discurso de todo el movimiento feminista, y en ese sentido se pueden elaborar programas políticos a partir de este discurso, pero que finalmente no están representando los intereses de mujeres, de otros tipos de mujeres, de otros grupos de mujeres, que están siendo doble o triplemente oprimidas y excluidas. Esto tiene diversas consecuencias, pero por sobre todo, como decía anteriormente, es que en un programa político y dentro del movimiento feminista, estas voces, estos intereses de las mujeres están siendo excluidos y por lo tanto no se están traduciendo en términos políticos y concretos en la transformación de los pilares estructurales que sostienen las desigualdades. Y a la misma vez están posibilitando que las mujeres blancas, por ejemplo, y diversas otras categorías de privilegio, tengan por sobre estos otros grupos de mujeres la primacía de definir cuál es el devenir político de estos otros grupos de mujeres. Bueno, y para finalizar, algunas propuestas y reflexiones a partir de todo esto que he comentado. Primero, en términos de los marcos analíticos en base a los cuales uno se aproxima al análisis de la realidad, es muy importante no caer ni en particularismos esencialistas que fetichizan, por ejemplo, las particularidades de mujeres racializadas, ni tampoco en reduccionismos universales que incluyen todas estas diversas existencias en una sola categoría. En ese sentido, es súper importante, como afirma Bambra, el construir explicaciones sistémicas y estructurales, pero en base a un diálogo y contraste de diversas experiencias y existencias de grupos que han sido omitidos por esta ciencia hegemónica. Segundo, es importante en ese sentido que las aproximaciones interseccionales puedan considerar ambos elementos de forma dialéctica.
Esto quiere decir, por un lado, los sistemas y estructuras, pero que a la vez son construidos históricamente por agentes vivos, diversos y en disputa. Y por último, y para mí esto es central, la posibilidad de un feminismo universal implica la construcción de políticas, de alianzas tácticas y estratégicas entre distintos grupos, que no reduzcan sus diferencias, sino que representen los distintos intereses. Y con esto quiero decir que es fundamental que dentro del feminismo exista una autonomía política de diversos grupos de mujeres en cuanto a sus distintas formas de ser oprimidas y sus vivencias encarnadas. Y en ese mismo sentido, el mismo tal vez concepto de construir un feminismo universal debiese ser puesto en duda, puesto que no se va a lograr establecer un programa universal porque no hay una categoría universal de mujer, sino que lo que debe existir es un diálogo para la generación de un programa político, pero que conserve la autonomía con el fin de que estos intereses y experiencias no sean excluidos ni dejados en un segundo plano por parte de el feminismo hegemónico, si se le quiere llamar. Y con eso finalizo mi presentación. Muchas gracias por escuchar.